Hola, un saludo para todos. Bienvenido a nuestro programa La Biblia Enseña. Tenemos hoy un día más con un tema bastante interesante. Les habla el pastor Miguel Ángel Castillo. Estoy acompañado en esta oportunidad por el pastor Fabio Córdoba. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Estamos contentos de poder compartir la palabra de Dios. Esta semana vamos a estudiar un tema bastante interesante llamado la señal del pacto. La señal del pacto. Quiero introducir el tema, pastor Fabio, haciéndote una pregunta. ¿Dónde nace el sábado? Porque en el mundo cristiano hay un debate, que el sábado tuvo un origen y se debate allí dónde fue que inició el sábado. ¿Dónde nace el sábado como tal? Muy bien, cuando vamos a las Escrituras, ya en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 8 en adelante, conocido como el cuarto mandamiento, comienza diciendo: acuérdate del sábado. Ya es un recordatorio, un memorial, me está hablando de algún evento en el pasado. Y cuando leemos el versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Es decir, es una referencia directa entonces a la creación. Y encontramos que el sábado fue instituido por Dios allá en Génesis, el capítulo 2, versículo 2 en adelante, cuando dice que Dios bendijo y santificó el Shabbat, porque en él cesó, el séptimo día, porque en él cesó, Shabbat, lo bendijo. Ya estamos hablando del Génesis, el capítulo 2, aún antes de que existiera cualquier hombre, cualquier judío, cualquier israelita, porque como tú bien dices, algunos establecen de que el sábado fue hecho o dado a los judíos, es un día para los judíos, pero vemos que en Génesis capítulo 2 todavía no existía ningún ser humano, y de hecho Jesús en Marcos capítulo 2 versículo 27 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, antropología, por la humanidad. No se está refiriendo a una etnia o a una persona en particular. Entonces ya Dios en Génesis bendice, coloca el sábado en un estatus diferente a los otros días y lo santifica, lo aparta para un uso santo y sagrado. Quiere decir que el sábado trascendió desde el momento en que el Señor lo estableció allá en el Génesis y llega hasta nosotros en el día de hoy. Pastor Fabio, quiero hacerte una pregunta un poco así como personal. ¿En qué beneficia en tu vida, en tu relación con Dios, el guardar el sábado? Cuando buscamos ya la palabra Shabbat, que es cesar, nos damos cuenta de que no es la única palabra traducida como reposo. De hecho, pastor, en el capítulo 20, versículo 11 de Éxodo, cuando habla de que el séptimo día reposó, la palabra ahí no es Shabbat, interesante, es la palabra Noah, de donde proviene Noé, que es un descanso físico, porque la idea de Noah es la de un ave aleteando y cuando ya está muy cansada, reposa en un lugar para descansar. Y hay otra palabra también que la vamos a encontrar y la vamos a estudiar ahorita, que es la palabra nafash, que la encontramos en Éxodo 31:17, que es cuando tú después de hacer algo respiras profundamente. Eso es nafas, respirar profundamente. Y hay otra palabra que también se refiere a ese reposo, que es menujá, de donde proviene el nombre manoa, que es el reposo que encontramos en Cristo Jesús. Cuando dice que Jesús nos da reposo, está hablando de ese reposo que podemos encontrar entonces en un día que fue apartado para ser santificado, en el cual nos podemos encontrar especialmente con Dios para cesar, dar finiquito y conclusión a todas las actividades y aquellas cosas pasadas y comenzar de nuevo. Quiere decir que el sábado te trae descanso, solaz, tranquilidad, cesar de las actividades diarias y tener un momento de comunión con Dios. Así es. El tema central de este trimestre, estamos hablando acerca del pacto. ¿Qué tiene que ver el sábado con el pacto? Hemos visto diferentes etapas del pacto desde el inicio, que hemos visto que el pacto lo hizo el Padre con el Hijo, en el tema de la redención de la humanidad. Ahora llegamos con el tema del sábado. ¿Qué tiene que ver el sábado con el pacto? Sí, recordemos que estamos hablando del pacto eterno, no un pacto en un momento, o lo podemos confinar o encapsular en un momento determinado o con algún personaje determinado. Hebreos 13, el capítulo 13, el versículo 19 y 20 nos habla del pacto eterno,
que se hace efectivo, eficaz en la persona de Cristo Jesús. Y llama la atención, pastor, que cada vez que vemos el pacto con Adán, había una señal. Ajá. Estaba el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Cuando Dios hace el pacto o renueva el pacto con Noé, hay una señal, el arco iris. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, luego da una señal, la circuncisión. Ajá. Es decir, vemos que hay una, entre todas las características que está, siempre que Dios hace o renueva ese pacto eterno con la humanidad, hay una señal. Y cuando estudiamos la Biblia y rastreamos el sábado, el significado del sábado en la Escritura, nos damos cuenta de que al sábado también se le llama señal del pacto, según lo encontramos en Éxodo capítulo 31, versículo 13 en adelante. Ok, qué interesante esto en cuanto al sábado. Habla también acerca como una marca, como un sello que identificaba algo. Cuando yo guardo el sábado, cuando yo decido tener comunión con Dios el sábado, recordando como el pacto, quiere decir que estoy reconociendo qué cosa, la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver el sábado con Dios? ¿Qué tiene que ver el sábado con mi relación con Dios? Muy bien, fíjense, en Éxodo el capítulo 31, como decíamos anteriormente, dice, por ejemplo, el versículo 13, dice, tú hablarás a los hijos de Israel y le dirás, en verdad vosotros guardaréis mi sábado, porque es una señal entre mí y vosotros. Exacto. Hay una relación directa entre Dios y su pueblo por una señal establecida por él, que es el sábado, que nos lleva hasta la creación y nos da un concepto correcto de quién es Dios y de quién es el hombre, ¿verdad? Y nuestra dependencia de él. Y sigue diciendo, entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, y ahora viene lo interesante, para que sepáis, tengáis conciencia que yo soy Jehová que os santifico. Es decir, el sábado es una señal que me muestra entonces de que es Dios quien nos aparta, porque recordemos que el término santificado o santificación tiene esas dos connotaciones, un aspecto legal, forense de parte de Dios. Dios nos aparta, y de hecho ese es el significado de la palabra santo, ¿no? Apartar. Pero también hay un aspecto moral, porque Dios dice, ustedes seréis santos porque yo soy santo. Hay un aspecto moral y es lo que nosotros conocemos como el proceso de la santificación, que lleva toda la vida, por supuesto, hasta que Jesús venga. Entonces, ¿cómo sé yo de que Dios me ha apartado? ¿Cómo sé yo de que he sido apartado y santificado por Dios? Dice, hay una señal. Si obedeces y guardas el sábado. De hecho, en el versículo 16 también lo dice, guardaréis pues el sábado, los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de las generaciones como pacto perpetuo. Como pacto perpetuo. Inmediatamente cuando dice pacto perpetuo, te viene a la mente el pacto eterno hecho por Dios. Como decía usted, pastor, entonces el sábado trasciende cualquier tiempo y cualquier espacio. Fue el mismo Señor Jesucristo en el momento de la creación que instaura el sábado, una institución sagrada muy especial. Queremos decirle a nuestros amigos que nos están viendo en esta oportunidad que recuerda suscribirte a nuestro canal, La Biblia Enseña. Le das a la campanita para que pueda llegar recordatorio de cada uno de los videos que montamos cada semana. Lo hacemos con mucho cariño y amor por cada uno de ustedes. Pastor Fabio, ya casi para ir llegando a la parte final, ¿qué hemos aprendido y qué vamos a hacer con lo aprendido? Hemos aprendido, pastor, y después de haber estudiado esta lección, estamos más confiados, confirmados y seguros de que el sábado sigue siendo el día de descanso y que tristemente muchos han olvidado, lo han puesto aparte, malinterpretando algunos textos como Apocalipsis 1:10, donde dice que Juan estuvo en el día del Señor, esa palabra curiá que gemera, que cuando uno la rastrea en las Escrituras siempre se refiere al sábado, nunca se refiere al primer día de la semana, nunca, pero han traducido al latín como dominical, día dominical. Por supuesto, al escuchar dominical, claro, la idea es desde el domingo, pero las Escrituras en ningún momento llama al domingo, al primer día de la semana, lo llama el día del Señor. De hecho, cada vez que vamos a la Escritura, encontramos que el día del Señor es el sábado. Jesús dijo que Él era el Señor aún del día de reposo del sábado. Y entonces
es un momento para nosotros reflexionar, es un momento para nosotros buscar a Dios de todo corazón y que sea el que nos indique entonces cuál es ese verdadero reposo, ese verdadero día de descanso. Es como un refrigerio en tiempo de paz. El sábado es un momento de encontrarnos con Dios, es un momento de comunión con Él. Y cuando dedicamos estas horas, nuestra vida se revitaliza, ¿no? Tomamos fortaleza espiritual y vemos que el sábado se convierte en una gran bendición. Entonces quiero hacerte tal vez una última pregunta. ¿Cómo pudiésemos responderle a una persona que viene y dice que el sábado quedó en un momento marcado en la historia ya en el pasado y que ahora nosotros estamos en un nuevo pacto, en una nueva ley, estamos bajo la gracia y que ya el sábado no tiene un papel preponderante e importante para nosotros hoy? Sí, debemos entender que el sábado existe antes de la entrada del pecado. Es decir, el sábado yo no lo puedo asociar directamente entonces con la caída del hombre o que surge después de la caída del hombre. Es verdad, cuando leemos en Deuteronomio capítulo 5, que es ahí la repetición de la ley de Dios, dice: guardaréis el séptimo día porque fuiste sacado de Egipto. Recordemos que Egipto es sinónimo de pecado, símbolo del pecado. Guardamos el sábado porque fuimos redimidos de la esclavitud del pecado. Es decir, después del pecado entonces el sábado toma una nueva connotación, no solamente de recordatorio de que Dios es nuestro creador, sino también una connotación nueva de redención también, que nos recuerda en la redención, porque es parte de ese proceso y es parte del descanso que Dios quiere que tengamos en Él por dejar los pecados, por el perdón, la limpieza que Él hace a través de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay que entender entonces que siendo que la ley de Dios es eterna y que en la matemática de Dios 10 menos 1 es 0, si quito el sábado me quedo sin nada, soy culpable del resto de la ley de Dios. Tristemente, pastor, se han malinterpretado algunos textos como Efesios capítulo 2, versículo 15 en adelante, y también Colosenses el capítulo 2, versículo 14 en adelante, se han malinterpretado, queriendo decir que la ley llegó hasta la cruz, cuando realmente está hablando de otras ordenanzas, de otras tradiciones, y no está hablando de la Torá, del Decálogo, de los 10 mandamientos, donde está el sábado. Y Apocalipsis 12, 17, describiendo muchos años después, porque estamos hablando de a finales del primer siglo, cuando Juan escribe el libro Apocalipsis, da la descripción de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios a los últimos días, y dice: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El sábado entonces, Isaías también lo nombra el sábado en la perpetuidad, de mes en mes, del sábado. Es decir, encontramos entonces que el sábado se ha convertido en una señal, se ha convertido también en un sello de parte de Dios, y que en los últimos días será la controversia, y por eso debemos tomar una decisión. Vale la pena guardar el sábado, claro que sí, porque estamos delante en la comunión con el Señor. Pastor, la última pregunta: ¿qué vamos a hacer con lo que hemos aprendido? Vamos entonces a pedirle a Dios que coloque en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y que nos ayude, que nos capacite, porque solo no vamos a poder hacer, no lo vamos a poder hacer. Entonces el obedecer el sábado va a ser una respuesta de nosotros al amor demostrado por Dios, porque le amamos, porque Él nos amó primero. Muchísimas gracias, pastor, por acompañarnos. ¿Qué tal si nos despide con una oración? Muy bien, vamos a orar. Cariñoso y eterno Padre Celestial, te damos gracias por ese día de descanso. Permite que podamos disfrutarlo en ti y reposar y descansar, y más en estos tiempos de angustia. Pedimos por esas peticiones que tienen nuestros oyentes, nuestros amigos, nuestros hermanos, de carencia, de enfermedad, pero también te agradecemos por el don de la vida, y permite que ese sábado sea eso, una bendición y una santificación para nosotros, en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Esto fue La Biblia Enseña, y que Dios les bendiga.